Y vamos con nuestra mesa de actualidad, hoy protagonizada por el exalcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio. Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Por el abogado Joaquín Delgado, ¿cómo estamos? Muy bien, buenas noches. Y por Carlos Alonso de Linaje, que es el decano del Colegio de Economistas de Burgos. ¿Cómo estamos, Carlos? Buenas noches. Buenas noches. Una primera cuestión, porque hoy nos enterábamos a última hora de la tarde que la Junta Electoral Provincial de Burgos ha remitido a la Fiscalía las incidencias de 79 mesas que se detectaron en cuanto a que el personal que las conformaba no se había presentado en tiempo y forma, es decir, que no fueron a trabajar, entre comillas, ese día electoral del 10 de noviembre. Joaquín, ¿este procedimiento qué significa? Pues significa la normalidad del procedimiento institucional cuando, cuando alguien no cumple con su obligación y además ese incumplimiento de su obligación puede generar una infracción penal. La cuestión es que cuando puede generar una infracción penal hay que llevar un procedimiento en el que tiene que ser oído el interesado, en este caso pues la persona que no fue, que eso es una evidencia, en principio no fue a la mesa electoral a presidirla o a ser vocal o lo que fuese, y por lo tanto deben ser oídos para ver si efectivamente obedecía o no obedecía una causa justificada, y si no es así pues tendrán la sanción correspondiente. O sea que estas personas van a ser citadas para declarar el por qué no asistieron a su mesa electoral. Claro, eso es lo que van a tener que hacer, y entonces a partir de ahí pues las consecuencias serán las que la ley determina, claro. Y Juan Carlos, ¿qué consecuencias suele haber en estos casos? Hasta la fecha pocas, o por no decir ninguna. Yo hasta donde la memoria me alcanza, y creo que tengo conocimiento de los procesos electorales desde el año 83, como responsable directo, no era normal que se iniciasen este tipo de actuaciones. Sí que hay que entender que hay personas que pueden sentirse legítimamente perjudicadas, porque a nadie le apetece, salvo que uno tenga una vocación democrática fuera de lo común, pasar un día entero, y sobre todo si uno es reiterativo, en este tipo de situaciones, controlando, ayudando y colaborando con la democracia. Puede ser que en este caso haya habido un cambio de criterio en la Fiscalía, porque normalmente ese salto determinante, que es que el fiscal aprecie que en el tiempo en el que se concede, porque una persona que va a formar parte de una mesa se le notifica, tiene derecho a decir si tiene causa justificada o no para acudir o no acudir, y tiene un procedimiento para que todo fluya, como gusta decir ahora, con normalidad. Si no lo hacen, si no siguen ese procedimiento y hay un perjudicado, yo creo que es bueno que se exijan responsabilidades. Bien, pues hoy en Diario de Burgos, la columna de la contraportada llevaba la firma de uno de nuestros contertulios, de Carlos Alonso de Linaje. Y estaba yo leyendo y digo, mira, qué bien, le tengo esta noche. Le voy a preguntar, porque no has dejado muy buen lugar a las capacidades de los políticos a la hora de ponerse de acuerdo, ¿no? De una forma muy sibilina, como eres tú. Bueno, yo creo que es evidente, ¿no? Venimos de una legislatura fallida, era número 13, yo creo que también a lo mejor algo tuvo que ver en alguno de sus señorías, y en estos momentos pues yo creo que la situación para conseguir mayorías estables es todavía más difícil o más complicada que la anterior, y por lo tanto pues yo creo que es una obligación llegar a acuerdos, como llegar a acuerdos al resto de la ciudadanía. O sea, si todos los demás somos capaces de trabajar conjuntamente y vivir en paz y desarrollar la sociedad como lo hacemos, no es entendible, desde luego yo no lo entiendo, que nuestros políticos no solo no sean capaces de ponerse de acuerdo, sino que estén continuamente tirándose los trastos a la cabeza. Y contradiciéndose también en cuestión de horas. Bueno, pero eso es propio de la política. O sea, yo creo que si repasamos la hemeroteca no encontraremos a nadie que no se haya retractado en más de una ocasión, o sea, lo de San Pedro en formato moderno. Bien, bueno, pues si tenemos tiempo luego hablaremos de política, pero hay un tema que nos interesa mucho más, porque es muy importante, la educación, y ayer conocimos el tan esperado informe PISA, el que evalúa el nivel de la educación en 79 países y en España, en todas las comunidades. Así le ha ido a Castilla y León. Solo vimos la parte inicial. Los alumnos de Castilla y León vuelven a brillar en el informe PISA, logrando el segundo puesto en ciencias y prácticamente empatados por unas décimas con Navarra en el primer puesto en matemáticas. Nuestra comunidad se encuentra en la élite. Somos la que obtiene resultados más homogéneos en las dos competencias evaluadas y la única comunidad autónoma que está entre los 3 primeros en las 2 pruebas. Muy lejos de Castilla y León están en la cola del informe PISA Ceuta, Melilla, Canarias y Extremadura. Un triunfo colectivo que permite que la educación siga siendo una seña de identidad en nuestra comunidad autónoma. Si comparamos a los estudiantes de 15 años con los del resto del mundo evaluados, los alumnos de Castilla y León están al nivel de Finlandia o Estados Unidos. Estamos muy por encima de la media en los países de respecto de la Unión Europea y de la OCDE. Nos reafirma
en trabajar en la refuerza de las matemáticas, en el refuerzo de las ciencias. El informe PISA revela que en Castilla y León no hay diferencias entre estudiar en un colegio público y en un concertado. Tampoco influye en qué tipo de hogar vive el alumno. En Castilla y León el rendimiento está muy por encima de lo esperado por nuestro nivel social y económico. Sin embargo, las diferencias están entre chicos y chicas. Ellos obtienen mejores notas tanto en ciencias como en matemáticas. Pues parece que por lo menos en este caso se confirma que ha sido un tino, un acierto, las competencias transferidas, por lo menos en materia de educación, Juan Carlos, porque nos va mejor que al resto de España en ese sentido. Si fuésemos nacionalistas, sobre todo nacionalistas supremacistas, diríamos que la explicación es muy clara. Somos mucho mejores. Somos más altos, más guapos, más listos, manejamos mejor las matemáticas y las ciencias. Podemos decirlo igualmente, sin serlo. Yo creo que la explicación sensata es que sí que se ha sabido crear un modelo complicado, porque aquí también la dispersión geográfica obra en contra, porque tenemos 2.200 ayuntamientos y sabemos de lo duro que es a veces tener que proponer el cierre de algunas escuelas. Dicho todo lo cual, yo creo que tenemos un buen sistema que demuestra además otra premisa que espero que Alonso Linaje, que es buen economista, lo corrobore. No siempre es gastar más, sino gastar mejor, que creo que debería ser una regla básica cuando hablamos de gasto público. Y desde ese punto de vista, a mí me da satisfacción y orgullo, entre otras cosas, porque soy nieto de 2 maestros de pueblo. Carlos, ¿corrobora o no? Yo estoy de acuerdo. Más dinero no supone mejores resultados, pero yo quiero decir otra cosa porque, porque yo creo que hay a muchas familias que se lo plantean. Ha salido el caso de Canarias y de Castilla y León y después nos vemos en la tesitura cuando nuestros hijos acaban segundo de bachillerato como los canarios no tienen ningún problema para escoger universidad porque tienen unas notas fantásticas y los maravillosos resultados de Castilla y León sirven para que nuestros hijos vayan a estudiar al último sitio de este mundo porque las notas de selectividad son mucho peores. Entonces yo, la reflexión de la consejera, que me ha parecido fantástica, le diría que se aplique el cuento. Quiero decir que si somos tan buenos tendríamos que estar dentro de los mejores dentro de la selectividad. O sea, más preparados en teoría, pero con peor calificación con en la prueba de acceso a la universidad. Yo, en la línea de lo que acaba de decir Alonso Linaje, voy a decirlo claro. Si hay una valoración, una evaluación de todos los sistemas educativos, debería haber una única prueba de evaluación para acceder en igualdad de condiciones a las universidades. Juan Carlos, yo estoy de acuerdo, pero ante la dificultad o la imposibilidad, no seamos los más papistas y hagamos la prueba más difícil para tener los peores resultados, entre la que es bondad, lo que estamos entre haciendo. La bondad y lo otro hay un paso. O sea que somos nuestro propio enemigo en ese Claro, sentido. somos nuestro propio enemigo. Tenemos de las pruebas más difíciles a nivel nacional y por lo tanto tenemos de los peores resultados medios teniendo un nivel de conocimientos muy superiores a los de otras regiones, que son mucho más espabilados, tienen los políticos mucho más prácticos y hacen que sus alumnos puedan escoger las carreras sin ningún tipo de problema. Joaquín. Bueno, eso tiene razón, pero claro, lo que estamos hablando aquí es de niños de 15 años. Yo creo que el análisis en general de la educación es mucho más complejo y completo que el informe PISA que se refiere a niños de 15 años, ¿no? Quiero recordar, me parece que es así. Sí, aquí habría que estudiar también el acceso a la formación profesional y luego el acceso a la universidad, que como bien nos acabamos de oír y muy bien dicho además, pues tiene sus problemas también entre diferentes comunidades. Hay una cuestión que a mí me llama la atención también, es que a nivel global se ha bajado, pero se ha bajado en Europa. Y claro, estos niveles siempre son comparativos y la educación no tendría que ser tan comparativa, sino real. Es decir, qué habilidades tienen los niños para poder desenvolverse en el futuro, en este futuro además tan extraño, ¿no?, que tenemos y tan preocupado por el medio ambiente y otras cosas, ¿no? En definitiva, se ha bajado mucho en Europa y se ha aumentado en Asia. ¿Qué significa esto? Pues significa que nuestro viejo continente está mal. Nos tenemos que plantear el que hay que hacer políticas para que mejoremos, porque el esfuerzo de los maestros, el esfuerzo de los sistemas educativos ha sido el mismo hace 3 años que ahora. Y sin embargo, en toda Europa ha bajado muchísimo desde 3 años a ahora. Y otra cosa sería discutir la propia idoneidad del informe PISA o de la metodología que tiene. Pero lo que está claro es que, haciendo un informe o unas evaluaciones iguales para todos, si todos hemos bajado, por algo será. Y detrás de los 502 puntos conseguidos por Castilla y León, en el último informe PISA están los 1.876 estudiantes que hicieron la prueba hace 2 años, cuando estaban en cuarto de la ESO.
El diagnóstico del informe PISA revela que nuestro sistema educativo actual no sirve para estar a la altura de los países con mejores rendimientos. Tendremos que diseñar unos currículos, quizás no en asignaturas, sino en bloques de aprendizaje. Por tanto, trabajar más la interdisciplinaridad, ¿verdad? Y dejar al docente que organice actividades y colabore con otros profesores. Porque una de las consecuencias de PISA es que si mejora la educación, la sociedad progresa. Comprobamos que los países, ¿verdad?, que son punteros en estos momentos en las evaluaciones de rendimiento a través de PISA, son también sociedades, economías altamente competitivas, ¿verdad?, a nivel económico, y han logrado un alto nivel de bienestar. Pero no todo es gasto en educación, y Castilla y León es la muestra. Nuestra comunidad destaca porque tradicionalmente, desde el siglo XIX, la educación tiene un gran peso en la sociedad. Hay todo un esfuerzo compensador por parte de la sociedad, por parte de la familia, por parte de la escuela, por parte del entorno, por parte de los grupos sociales, etcétera, que son capaces de compensar las posibles debilidades y deficiencias. Para los analistas de la Universidad de Salamanca, PISA evidencia las diferencias territoriales de las comunidades autónomas, uno de los próximos retos de la educación. Quizás en este último extremo hay que quedarse, ¿no?, esas diferencias territoriales. Me he quedado preocupado también viendo que no hay esa opción general por lo que debería ser, que es las carreras asociadas. Si nos creemos que estamos ante una transformación tremenda de la sociedad, que estamos en una transformación digital y que la mayor parte de los empleos y los mejor retribuidos del futuro van a estar asociados a las matemáticas, sobre todo porque las mujeres, que tienen iguales o mejores capacidades que nosotros para todas las asignaturas, incluyendo matemáticas, no optan por este terreno. Eso que llaman el bloque STEM, el bloque de las carreras asociadas a tecnologías, a ingenierías y tal. Me parece que es una pena porque se está desperdiciando muchísimo talento. Se está dando mucho de eso y del empoderamiento femenino, efectivamente. Y para mí sería fundamental que eso se sitúe en lo que son las opciones de futuro, como son básicamente carreras asociadas a la transformación digital y a las matemáticas, que ya sé que no son lo más agradable del mundo, pero son necesarias. Lo dice el químico, claro. Joaquín. Sí. No, estoy de acuerdo con el químico. Lo que pasa es que la educación tiene que ir en dos vertientes. Uno es la educación hacia la sociedad y otra la educación hacia la felicidad de uno mismo. Bueno. Y las dos cosas no son incompatibles. Y claro, lo que tiene esas habilidades que nos enseñan en los colegios a veces no nos enseña también a lo importante que es ser felices dentro de la educación y dentro de desarrollar nuestras capacidades al servicio de los demás. Esto parece una entelequia, pero es que yo creo que muchas veces cada uno intenta enseñar, o los profesores intentan enseñar a los alumnos cosas que son solamente de su exclusiva competencia, ¿no? Y no se hace una, como acaban de decir, una educación más transversal, más enfocando al individuo, porque además la sociedad es de todos, ¿no? Y entonces, bueno, pues incluido, por supuesto, de las mujeres. Y abundando en lo que acabas de decir, a mí me llama la atención esto, y me ha llamado mucho la atención precisamente que los varones superasen a las mujeres en el informe de PISA cuando todos sabemos que normalmente, si uno pregunta ahora mismo a cualquier profesor o a cualquier maestro, te dirá que los grandes expedientes, las grandes notas las están sacando mujeres. Y eso yo creo que también es una evidencia, con lo cual, bueno, pues contrasta mucho, ¿no? Esto que hablamos, ¿eh? Para mí hay dos factores importantes. Uno, el ambiente laboral y las salidas laborales de las ingenierías, que son eminentemente machistas. Entonces es muy complicado, digamos que tienen más techos de cristal que en otro tipo de conocimiento, y eso se nota a la hora de escoger. Y en cuanto a las diferencias territoriales, yo creo que hay un tema importantísimo. En Castilla y León, en Castilla, en las zonas cerealistas, tradicionalmente se pasaba bastante hambre y se pretendía que los hijos estudiaran para que prosperaran, y sin embargo en Levante, pues vendiendo cualquier cosa, uno se ganaba bastante bien la vida y no era una necesidad tan perentoria como la que puede haber en Castilla. De hecho, si miramos los ratios de titulados superiores por población, pues nosotros casi duplicamos el de muchas provincias españolas, y yo creo que también hay un factor histórico que se queda dentro de la cultura que transmitimos a nuestros hijos. Bien, pues nos quedamos con esa buena noticia de que seguimos siendo buenos en esto, pero no hay que olvidar que en esta ocasión hemos bajado también nosotros, con lo cual es un campo que hay que
trabajar. Vamos, Carlos, Juan Carlos y Joaquín, así que a nuestro apartado político. Quiero que veáis cómo están las cosas en las Cortes Regionales. Polémica entre Ciudadanos y Podemos después de que ayer Pablo Fernández, Podemos, comparase a la consejera de Sanidad, Ciudadanos, con el doctor Mengele, es decir, uno de los principales asesinos de los campos de exterminio nazi. Es cierto, mira, sí. Médico, no vamos a tolerarlo. En el debate sobre la sanidad rural, Podemos elevaba el tono y decía esto. La exhorto a que retire ese plan, la conmino a que rectifique, porque de lo contrario usted va a pasar a la historia como la doctora Mengele de los pueblos, como la doctora Mengele de nuestro medio rural. La comparación con uno de los mayores asesinos de los campos de exterminio nazi pasaba desapercibida, pero provocaba horas después esta reacción. Cuando uno utiliza esa comparación solo hay dos posibilidades. Uno es un sinvergüenza. Es un sinvergüenza que hace esto a sabiendas. U otra que es peor, que utiliza el genocidio para hacer un chiste. Igea lo calificaba de intolerable y recordaba quién era el doctor Mengele. Señor que asesinaba niños para hacerles autopsias. En los pasillos, el aludido reconocía el error. Que es evidente que es muy desafortunada. Pero dejaba las disculpas para el terreno privado y cargaba contra Igea. Yo no voy a entrar en el juego del vicepresidente. Si quiere arañar seguidores en Twitter, conmigo que no cuente. Creo que esta persona lo único que busca es notoriedad. En el diario de sesiones ya no constará esa comparativa porque Fernández también ha pedido que se retire. Carlos, a este tipo de espectáculos a los que por desgracia estamos cada vez más acostumbrados, también podías hacer tu referencia, ¿no?, en la columna de Diario de Burgos. Ya sabes que yo te promete todo el saco. Que la política en gran medida es teatrillo y esto pertenece al teatrillo y cuanta más barbaridad digas, pues más veces vas a salir en los medios y más veces vamos a hablar de él. Para mí no tiene más recorrido que el todo vale en la política actual. Pero más van a salir en los medios. Pero no creas tú que esto da votos, ¿eh? Tampoco les quita, te aseguro que no les quita, porque date cuenta que en gran medida se habla para tu electorado. Aunque lo he dicho, he oído a Carlos decir que era en la política actual. Yo no me identifico evidentemente con este modelo de agresión permanente, de búsqueda de un titular, de intentar hacer en menos de 300 caracteres una reflexión medianamente sensata. Yo creo que eso no es la política. Esta mañana oía a Alfonso Guerra decir: hombre, el Partido Socialista es mi partido, pero no es el partido que he conocido, es otro partido. Esto es otra política y desde luego creo que no está cumpliendo la función básica que tiene la política, que es resolver más problemas de los que crea. Creo que estamos exactamente en un proceso inverso. Se están generando más problemas de los que ya tiene la sociedad española. Y en un momento en que tanto economistas como juristas coinciden en que no se puede estar permanentemente cuestionando una política económica correcta ni un Estado jurídicamente sólido, bien asentado, con fundamentos, y en el que la Constitución, que por cierto tenemos absolutamente a la vuelta de la esquina, se esté ocultando. Yo no había visto nunca que en vísperas de la Constitución se estuviese ocultando la propia celebración de la Constitución. Eso no lo había visto nunca. Nunca había visto un Parlamento en el que, frente a los 6 votos que votaron en contra de la Constitución, haya en este momento más de 100 diputados que estén cuestionando la Constitución o cuestionando la forma de hacer de la Constitución. A eso me preocupa. Creo que hay que volver al camino del diálogo, del entendimiento. Aquí, llegar a un acuerdo no es ceder, llegar a un acuerdo es resolver un problema de ambas partes. Por lo menos es como yo lo he entendido y he tenido mis encuentros y mis desencuentros con sindicatos, con empresarios, con otras fuerzas políticas. Y particularmente me parece lamentable el espectáculo, por ejemplo, de ayer, con esas coletillas, los codazos, las coletillas, una señora que no sabe ni bajar las escaleras. Bueno, todo me pareció realmente espectacular. Joaquín, brevemente, que tenemos que pasar a otro tema. Lo que acabamos de ver, hemos asistido a lecturas de informes. En el informe PISA hay no un informe, una encuesta del CIS última o de las últimas, habla de los políticos como problema. Y esto justifica precisamente esa sensación que tenemos todos de que el problema no es la política es una cosa súper noble, son los políticos. Y los políticos actuales, y esto es un ejemplo, no están siendo o estando a la altura. Y bueno, pues es lo que decía en el suelto en la columna esta mañana, ¿no?, que podemos ver todos.
Bien, pues me gustaría sí que en este último minuto que nos queda fuera Carlos quien nos comente su valoración sobre los datos del paro que conocíamos respecto a noviembre, que subió en la provincia de Burgos en 319 personas y que con este nuevo incremento se eleva hasta los 18.900 el número de burgaleses que está buscando trabajo. A pesar de ello, actualmente tenemos 180 desempleados, menos que hace un año. La tendencia está cambiando, Carlos, por desgracia. Pues yo creo que hay varios factores importantes, pero sobre todo hay dos que están marcando la situación actual que no tiene mucho que ver con nosotros. En parte, el enfriamiento de la demanda externa. Tanto Francia, Alemania como el Brexit está haciendo que todos aquellos que tengan un sector exterior muy potente, pues en estos momentos no estén creciendo. No digo que estén en un momento de recesión, pero desde luego no están creciendo. Y por otro lado, la política del Ministerio de Transición Ecológica con el automóvil. El automóvil es casi el 30% de la exportación en España, el 8% del PIB, y en estos momentos, ¿quién compra un coche? ¿O qué coche te compras? Y esto, por ejemplo, a la provincia de Burgos, el sector del automóvil en estos momentos nos está haciendo daño. Porque esa incertidumbre es lo peor que puede haber para un mercado. Sí, sí. Finalizamos aquí nuestra mesa de actualidad. Carlos Alonso de Linaje, Joaquín Delgado, Juan Carlos Aparicio, que ha sido un placer, como siempre. Ya sabéis que el próximo jueves tenemos nuestra gala de entrega de premios de la 8 Burgos en el Foro Una Evolución. Estáis invitados también con muchos de ustedes. Gracias. Hasta la próxima. 2 minutillos y volvemos con toda la actualidad que nos deja este miércoles.